de los compañeros que de alguna manera van a ser los futuros dirigentes, ¿no? del PJ. Así que la verdad que este espacio espero que en algún momento dé su fruto. No sé si justamente con mi charla, pero me parece esencial esta idea de formar compañeros, ¿no? Así que bueno, la clase de hoy tiene que ver con eh, uno de los textos de Perón, uno de los tantos que tiene, que es América Latina ahora o nunca. Este texto de Perón tiene varias ediciones. Eh, en mi caso, que tengo en mis manos, tengo una de las ediciones que es del año 2009. Este libro, digamos, su producción, su redacción se da en un contexto histórico eh, muy importante y particular de América Latina. Tiene que ver con muchos de los acontecimientos que están ocurriendo no solo a nivel de la política doméstica, sino también a nivel regional. Así que la idea de la clase de hoy, o cómo la vamos a dividir o diagramar, va a ser, por un lado, comentar un poco de manera descriptiva el contexto de producción de este libro, y después lo que tiene que ver con las ediciones que fueron saliendo, que son varias, eh, y después, en la segunda parte, digamos, de la clase, tiene que ver con aquellos pensadores a partir de los cuales Perón se va a nutrir y va a exponer esta idea o esta concepción sobre el continentalismo sudamericano. Así que bueno, eh, pasemos a esta primera parte que tiene que ver un poco con la descripción del texto, eh, que su contexto de producción es en los años 60, aproximadamente el año 1964, y se da en un contexto en el cual Perón, recordemos que después de la caída del gobierno peronista del 55 con la fusiladora, Perón se exilia, pasa por diferentes países de Latinoamérica para terminar finalmente exiliado en España. Lo exilia el generalísimo Franco, y a partir de ahí Perón empieza, eh, creo yo, lo que tiene que ver con la etapa más productiva de Perón, el Perón escritor, ¿no? Donde empieza a desarrollar a partir de reflexiones, a partir de lo que ocurrió después de su caída, y comienza su etapa más prolífica. Eh, el contexto entonces político en el cual él escribe este libro tiene que ver con uno de sus frustrados regresos, que es el año 64, cuando intenta regresar a la Argentina. Recordemos que es detenido el avión en Brasil, y ahí no puede continuar su viaje acá a la Argentina, por lo cual es el famoso viaje frustrado de Perón del año 64, donde la dictadura brasileña, en aquel momento gobernaba Branco, le impide llegar a la Argentina. Eh, Perón cree que la dificultad que tuvo en llegar tuvo que ver, bueno, particularmente por presiones estadounidenses, y él también cree que por el poco apoyo que obtuvo de parte del movimiento trabajador. Recordemos que para aquella época el movimiento peronista estaba bastante atomizado, eh, no solo desde el lado sindical, sino también en lo que tiene que ver con las ramas juveniles. Eh, Recordemos que había una línea que era la línea de Bandor, poderoso dirigente metalúrgico, que intentaba llevar a cabo un neoperonismo o un peronismo sin Perón. Es decir, Bandor también jugaba a dos puntas en aquel entonces, porque cuando llega Onganía con el golpe del 66, con la llamada Revolución Nacional, eh, el sindicalismo argentino se divide, ¿no? Ahí vemos una rama más dialoguista,
y después tenemos una rama, podemos decirle, más combativa. Con esto también lo que podemos ver en términos históricos es que las organizaciones sindicales tuvieron sus divisiones, incluso con Perón también estuvieron divididas, pero acá también la división es muy fuerte porque, bueno, justamente una parte de ese sindicalismo pensaba llevar a cabo un peronismo sin Perón, sin el conductor o fundador del movimiento nacional popular más grande de Latinoamérica, con todo lo que eso, o todo ese peso, ¿no?, que podía tener la idea que tenía Bandora en aquel momento. Eh, Así que entonces tenemos el fallido arribo de Perón, la división del movimiento trabajador. Recién también les comentaba que eh, el movimiento juvenil también estaba dividido. Hay una conferencia muy, muy famosa que se da en Uruguay, donde se congregan las diferentes ramas, no solo sindicales, sino también juveniles del peronismo, donde ahí Perón, a través de cintas grabadas, intenta hacer llegar un mensaje donde aparece por primera vez la idea del trasvasamiento generacional, ¿no? Esta idea de renovar los dirigentes. Eh, Ahí se observa también, en Uruguay, Montevideo, estas divisiones que había, porque que finalmente no pueden llegar a un acuerdo, si bien sale un documento final, el Congreso no puede llevarse a cabo totalmente, no puede terminarse porque es intervenido por la policía uruguaya debido a las acciones de los diferentes servicios de inteligencia que se habían infiltrado en la organización de ese evento. Eh, Ahí en Uruguay, Perón tiene algunos delegados, entre ellos el mayor Pablo Vicente, que es justamente quien se encarga de mover las piezas ahí en Uruguay con la idea, junto a otros políticos uruguayos, particularmente del Partido Blanco, o más conocido como el Partido Nacional, de la rama justamente más nacionalista y popular, porque como sucede en muchos partidos, y acá en nuestro país también lo conocemos, el Partido Blanco también se había dividido, ¿no? Una rama más liberal y una rama más nacional, liderada por de Herrera, que es un histórico dirigente uruguayo, y acá hay un legislador uruguayo, también del Partido Nacional, que es Enrique Erro, que tenía una editorial, y junto con Pablo Vicente, este general que se tuvo que exiliar luego del golpe del 55, son los encargados de promover la idea de producir textos, libros, con el pensamiento de diferentes líderes populares de Latinoamérica. Entonces acá en Uruguay, donde justamente empieza a hacerse eh, eco esta idea de producir libros de pensadores, y va a ser Perón justamente uno de ellos en este libro que tiene su nombre, que después va a ir cambiando, que bueno, que acá lo conocemos como América Latina ahora o nunca. Eh, Así que esta iniciativa es en la segunda mitad de los años 60, más precisamente del año 66. Eh, el libro recién va a salir a la luz en el año 68, y es un libro que se divide en diferentes partes. Me gustaría mostrarle un poco para esquematizar la charla y que sea un poco más amena, ¿no? No solamente escucharme y verme a mí, sino también ver un poco en imágenes eh, los textos, en el cual los textos, diferentes textos que van a aparecer. Bueno, en principio la obra está integrada por 4 textos. El primero tiene que ver con el concepto de justicialismo, un texto que se le pide a Perón para el año 66 y va a aparecer en la revista Doctrina. Eh, Acá Perón de alguna manera esgrime toda, toda esa idea acerca de lo que es el justicialismo. Luego la segunda parte del libro se conoce como el mensaje a la juventud, que tiene que ver con este mensaje
que venía en cinta grabada, que iba a darse en Montevideo, en aquella reunión de diferentes agrupaciones peronistas, y que finalmente se frustra, no puede terminarse en su totalidad, y tiene que ver con el mensaje a la juventud, y es del año 67. La tercera parte tiene que ver con la integración latinoamericana, y esta parte es en base a un discurso que fue de alguna manera secreto, ya que los diferentes documentos que se repartían iban numerados y con el nombre de la persona a quien iba destinada, pero evidentemente los buenos oficios de los servicios de inteligencia lograron obtener uno de estos textos y lo empezaron a divulgar en diferentes países de Latinoamérica, particularmente en Uruguay, y los exiliados argentinos, eh, que eran algunos antiperonistas, empezaron a utilizarlo como propaganda antiperonista, mostrando el imperialismo peronista, ¿no? Y esta tercera parte justamente en la cual va a ser, va a ser foco de la charla del día de hoy. Y la cuarta parte tiene que ver con la conferencia de presidentes de Punta del Este, esta famosa conferencia, que era un proyecto estadounidense, se da durante la presidencia de Kennedy, y era un proyecto estadounidense de financiamiento para todos los países latinoamericanos y el libre comercio. Era una política más que nada para contener, recordemos que estamos en el contexto de Guerra Fría, para contener el avance del comunismo y particularmente para que no se produzca otro Cuba en la región. Así que esta es la cuarta parte en la cual se va a dividir la obra, ¿no? Que como les dije recién, sale a luz en el año 1968. Tiene sucesivas ediciones este libro. Hay una segunda edición que es de Editorial Diálogo, que tiene en su tapa El despertar de América Latina. Por eso le decía que yo tengo una edición que es del año 2009, que también va a aparecer acá, y que acá tiene otro nombre, se llama El despertar de América Latina. Es una segunda edición de la Editorial Diálogo. Acá tenemos una tercera edición, también de la misma editorial, que es del año 68, y acá ya aparece con el nombre de Latinoamérica Ahora o Nunca. En el año 73, la editorial Síntesis saca también su Latinoamérica Ahora o Nunca. En el año 75, Osvaldo Astezano, un pensador de la, podemos llamar la izquierda nacional, en su libro él hace una introducción y luego aparecen los textos que habían sido escritos por Perón. En el año 82, ya finalizando la dictadura militar, Ediciones SRL saca también América Latina Ahora o Nunca. La editorial Unidad, también para el mismo año, saca también otro libro de América Latina Ahora o Nunca. En la edición de Realidad Política del año 1985, Juan Domingo Perón, Latinoamérica Ahora o Nunca también. La editorial Biblos, en el año 85, también saca otra edición. La editorial Volver, en el año 87, también en sus obras fundamentales de colección, también edita el libro. Ediciones CS, en el 2005, también saca otro libro. La editorial Corregidor, en el 2007, saca un libro. También en un punto álgido, porque recordemos que está el No a Laica, inmediatamente sale este libro de Editorial Corregidor, pero con el nombre de los Estados Unidos de América del Sur, Juan Domingo Perón, ¿no? Acá aparece también el concepto, un concepto que es Duarte, ¿no? El de los Estados Unidos de América del Sur.
Después la edición de Punto de Encuentro del 2009, que les comenté recién, que es la que tengo en mis manos. Y después el Instituto Juan Domingo Perón también saca una edición, pero con el subtítulo de Latinoamérica ahora nunca. El título principal acá es La Hora de los Pueblos. Y finalmente el Congreso de la Nación saca una versión digital eh, que se edita no hace mucho tiempo. Es decir, hay diferentes ediciones. A medida que Perón también va escribiendo, muchos de esos textos se incluyen en estas ediciones nuevas que van apareciendo, porque el libro original, como comenté, tenía 4 partes, pero luego se van agregando otros escritos de Perón, de los años más centrados antes de su regreso a la Argentina, del año 72, por ejemplo, el mensaje ambiental a los pueblos del mundo, en la edición que tengo en mis manos, se incluye ese texto de Perón. Así que, como verán, tenemos muchas ediciones y las cuales todas son muy interesantes porque, como les comenté, se van agregando textos de Perón que él va escribiendo en el exilio y que tienen que ver con eh, la prospección o el análisis eh, que hace del escenario político mundial a futuro, ¿no? Porque la particularidad que tenía Perón, no solo por su liderazgo, su carisma, eh, era un gran lector y a su vez las diferentes experiencias que ahora, a medida que comencemos a ir desarrollando la charla con más profundidad, vamos a ir notando eh, las influencias que él tiene que le permite tener ese pensamiento estratégico de alguna manera y siempre en perspectiva, ¿no? Mirando de acá a 50 años. Esa es la capacidad que tenía Perón, ¿no? De mirar un poco más allá y analizar un escenario venidero, por lo cual esto le permitía eh, llevar a cabo una planificación y una organización para llevar a cabo las diferentes estrategias para alcanzar ese tipo de planificación que él estaba pensando. Así que, entonces, vamos a ver un poco las experiencias sociopolíticas y bibliográficas que influyen a Perón y su idea de continentalidad, porque justamente como les decía, que en la tercera parte del libro original o de la primera edición, que es la integración, eh, Perón va a esbozar un concepto que es el concepto de la continentalidad, ¿no? Él habla de de las confederaciones continentales. Pero bueno, vamos a ver un poco las experiencias sociopolíticas y bibliográficas. Perón es un hombre, digamos, de principio del siglo XX, y la verdad que la época de Perón es la Primera Guerra Mundial. Es decir, que él egresa de la Escuela Superior de Guerra en 1913, y luego al año siguiente se desata la Primera Guerra Mundial. Y si bien se dice que es una Primera Guerra Mundial, pero en realidad no era mundial porque no abarcaba todo el globo, era, digamos, el escenario bélico era particularmente Europa. Eh, Así que Perón va a vivir toda esa tragedia europea, por supuesto la va a mirar muy atentamente, y también va a tener en cuenta las tensiones sociales que van a empezar a surgir a fines de la Primera Guerra Mundial. Eh, Particularmente con 2 hechos que lo van a marcar mucho. Por un lado, lo que tiene que ver con la Revolución Rusa de 1917, acá creo que más de uno se estará agarrando la cabeza como que lo va a marcar la Revolución Rusa a Perón, pero sí, de alguna manera lo marca, pero no en términos ideológicos, sino en términos reales de lo que él cree que va a ser una ola imparable en ese momento, que tiene que ver con eh, el avance social o el avance de la sociedad. Creo que ahí Perón va a tener mucho para dar en cuanto a sus ideas respecto a lo social. El otro evento, el otro acontecimiento es la emergencia de los Estados Unidos, ¿no? Como potencia de importancia. Pero ¿por qué va a influir Estados Unidos
en Perón. Y va a influir porque él va a notar que con la emergencia de los Estados Unidos emerge un Estado continente. Digamos que el paradigma en el escenario mundial va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque recordemos que las potencias hasta ese entonces eran estados-nación industriales. Si nos vamos un poco más para atrás en el tiempo, tenemos al Reino Unido de la Gran Bretaña, tenemos luego a Francia, que son, digamos, los dos estados nacional industriales que en ese momento de alguna manera dominaban el escenario mundial, particularmente los británicos, quienes van a sacar una ventaja respecto a su más inmediato competidor en términos de poder, que va a ser Francia. Luego se van a industrializar y van a alcanzar su unidad nacional Alemania e Italia, todo esto en Europa, y después fuera de Europa va a ser Japón, ¿no? Digamos, ahí tenemos a lo que van a ser las 5 potencias industriales del siglo XIX. Hoy todas ellas todavía pertenecen a lo que serían los 7 países más industrializados del mundo, están dentro de ese grupo selecto: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón. Estos son los estados nacionales industriales. Pero ¿qué pasa? Con la aparición de los Estados Unidos se va a agregar una particularidad más, y que es el Estado-Nación Industrial Continental. Es decir, un Estado con dimensiones continentales, como es Estados Unidos, ¿no? Es un Estado que se une de costa a costa, de este a oeste, es un Estado, podemos llamarlo, bioceánico, ¿no? Este va a ser el nuevo paradigma que va a irrumpir en la política internacional, y que es el otro acontecimiento que va a influir fuertemente en Perón, ¿no? En cuanto a su mirada sobre el escenario que está por venir, ¿no? Entonces, bien, con estos dos acontecimientos, digamos, Perón eh, empieza a tener, digamos, sus primeras experiencias sociopolíticas de lo que va a acontecer. Por otro lado, en cuanto a su formación, tiene que ver la influencia alemana. Perón va a ser uno de el primer grupo de egresados bajo lo que serían los diseños de estudios militares con fuerte influencia alemana, particularmente prusiana. Eh, a la Escuela Superior de Guerra vinieron algunos militares prusianos. Uno de ellos, y quien va a marcar fuertemente a Perón, va a ser el varón, permítanme leer el nombre, porque si bien el apellido es fácil, pero no el nombre. Von der Goltz es el nombre del militar prusiano, el barón von der Goltz, quien es un teórico de lo que sería de las estrategias de guerra, y quien va a vertir uno de los conceptos que Perón luego lo va a tomar y lo va a adaptar a la realidad argentina, que es el concepto de pueblo en armas. Es un concepto que Perón lo va a tomar y en una de sus conferencias lo va a adaptar al concepto de defensa nacional. Eh, para dar o para tener una idea de qué era esto del pueblo en armas, no solamente la idea del pueblo en armas es solamente hombres armados, sino que implica otras variables dentro de un Estado. Eh, por eso Perón, cuando comentaba sobre la idea de defensa nacional, que no se pensara solamente en el brazo armado, que son las fuerzas, sino pensar, digamos, en la infraestructura, pensar en la energía, pensar en la población, digamos, todas estas variables conjugadas hacen de un pueblo en armas. La industria, la tecnología, a todo eso él lo llamaba la defensa nacional, y es la idea que él eh, adapta a la realidad argentina sobre el concepto de pueblo en armas. Hay antecedentes históricos del pueblo en armas eh, en nuestras tierras, y se me ocurre las invasiones inglesas
de 1806 y 1807, que fueron, los ingleses fueron derrotados en las dos incursiones que hicieron en el Río de la Plata, y ahí se vio de alguna manera lo que podemos entender también como pueblo en armas, por supuesto adaptado a ese contexto histórico, principio del siglo XIX. Hoy en día, hablar de un pueblo en armas, se me ocurre rápidamente el Estado de Israel. Ahí tenemos un real pueblo en armas también. Recordemos que Israel tiene uno de los ejércitos más dinámicos de Medio Oriente y con mayor avances tecnológicos, y a su vez un servicio militar obligatorio que es de 2 años y medio, y con reservistas que tienen que acudir en caso de que los llamen a un conflicto inmediatamente, con sus armas y con su equipamiento. Eh, Ahí tenemos un pueblo en armas, ¿no? El Estado de Israel. Eh, Desde la izquierda nacional también, cuando hablan de esta idea de Perón y del pueblo en armas, lo ponen, digamos, también en primer lugar y lo destacan porque creen, y coincido en esto también, que para derrotar al imperio y a sus aliados internos se necesita un pueblo en armas. Esto después lo voy a dejar cuando se abran las preguntas, y si quieren ponerlo en discusión, porque la idea es justamente que se discutan las ideas, que se pueda discutir todo. Entonces, desde la izquierda nacional planteaban esto. Uno de ellos es Astesano, que bueno, lo comenté recién. En su libro Bases de un nacionalismo popular, él toma la idea del pueblo en armas, la desarrolla desde su perspectiva, es un hombre que viene más bien de la izquierda, y lo pone, digamos, en el tapete como algo importante a tener en cuenta a la hora de derrotar al imperialismo y sus aliados internos. Se me ocurre rápidamente también eh, de un pueblo en armas que, si bien con sus errores y sus aciertos recientes, se me ocurre Venezuela también, ¿no? Va a haber Venezuela para ratos mientras el ejército, tengan un ejército nacional y apoye a Maduro. Se le puede criticar muchas cosas al gobierno venezolano, entre ellas no haber aprovechado el momento de precios altos del petróleo y con la gran cantidad de petrodólares que tenían como para intentar una industrialización del país, cosa que no hicieron. Entonces, eso también le ha impedido construir un poder nacional, porque para construir un poder nacional no basta solamente con los fierros, sino que acá también tiene que ponerse en juego lo que tiene que ver con la industrialización, la industrialización, la tecnología, el bienestar de la población, empleo, buenos salarios, etc. Digo, entonces, acá se me ocurrieron así rápidamente estos ejemplos, ¿no? Con lo que tiene que ver con la idea del pueblo en armas. Eh, entonces, en su formación militar, Perón tiene una fuerte impronta alemana, particularmente prusiana, el barón von der Goltz. De hecho, viene acá a la Argentina y da toda una serie de charlas y de clases en la Escuela Superior de Guerra y en otros lugares eh, de nuestro país. Así que tenemos acá otra parte de las experiencias de formación política y militar de Perón. La otra después son la influencia de profesores, ¿no? En el caso de los generales, bueno, acá hay un error, es Descalzo el apellido, no es Descalzo, acá es una O, Descalzo y Sarobe, que fueron dos maestros, considera Perón, en su formación, dos generales que de alguna manera marcaron su carrera. Y a su vez ellos reconocen en Perón también cierta particularidad, ¿no? De una persona muy observadora, contemplativa y prudente, y muy sagaz a la hora de hacer análisis políticos. Y por otro lado, tenemos los postulados nacionalistas y latinoamericanos que van a influir fuertemente en Perón, particularmente desde el lado nacionalista, los cuadernos de Forja. Perón era un lector de los cuadernos de Forja. De hecho, cuando vuelve de su agregaduría militar en Europa, hacia los años 40, en el año 43,
se incorpora al GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, esta logia de militares nacionalistas, con ideas industriales, que van a llevar a cabo la Revolución Nacional del año 43. Este grupo era un voraz lector de los cuadernos de Forja. Recordemos que Forja, para aquellos que no lo conocen, era un grupo de pensadores nacionales, entre los que se encontraba Scalabrini Ortiz, José Luis Torres, Arturo Jaudeche, y Forja son las siglas de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Ahí tenemos lo que es la pata, digamos, nacionalista que va a influir en Perón. Y después están los pensadores latinoamericanos. Eh, Uno de los principales pensadores latinoamericanos que van a influir en Perón van a ser Manuel Ugarte, obviamente argentino, que es uno de los principales divulgadores de lo que tiene que ver con el continentalismo y, y la idea de los Estados Unidos, pero de Sudamérica. Ugarte hace toda una tarea docente prácticamente, tratando de exponer la idea que él tenía sobre unir a todos los estados sudamericanos. Y la novedad que va a traer Ugarte en su pensamiento, que va a tomar las ideas de Bolívar y de San Martín, quienes tenían en mente la unidad hispanoamericana, es decir, de México hasta Tierra del Fuego, y exceptuando a Brasil, Ugarte va a traer como novedad, después esto lo va a tomar Perón, es la unidad sudamericana, es decir, no va a incluir a América Central y a México, sino que va a ser Sudamérica y donde se va a incluir a Brasil. La pregunta es, bueno, ¿por qué no incluye al resto de América Latina, América Central, en el caso de México, por ejemplo? Bien, no se va a incluir esa zona, o por lo menos no lo va a pensar, porque la idea es hacer una política real y posible. Digamos que del río Atrato en Colombia hasta Tierra del Fuego está la posibilidad de la unidad, pero del río Atrato hasta el río Bravo, que es el límite entre México y los Estados Unidos, va a ser difícil, porque esa es el área de seguridad de los Estados Unidos. Por eso la unidad que se pensaba era la unidad real y posible. El pensar de alcanzar una unidad latinoamericana, donde se va a incluir a los estados de América Central y a México, y bueno, ahí ya estamos pensando en términos idealistas. De pensar que Estados Unidos se va a desentender cuando se intente alcanzar una integración y que México mire más hacia el sur que hacia el norte, y bueno, eh, estamos cerrando, digamos, en el análisis. Es como ir a América Central y a México, es como meter las manos en el fuego, porque como dije recién, es el área de seguridad de los Estados Unidos. Así que esta idea de Ugarte, de los Estados Unidos de América del Sur, va a ser otra de las ideas que va a influir fuertemente en Perón. También van a influir en Perón otros pensadores latinoamericanos como Rodó, como Vasconcelos, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el creador del APRA, van a ser los pensadores latinoamericanos que van a influir fuertemente en Perón y que van a dar la raigambre justamente, no me sale la palabra, eh, hispanoamericana, ¿no? Es decir, Perón va a adaptar las ideas que tiene en cuanto a su formación militar, de parte de la influencia alemana, la va a adaptar, digamos, al latinoamericanismo de estos pensadores, ¿no? Y la va a exponer. Así que por lo pronto entonces acá tenemos las principales experiencias sociopolíticas y bibliográficas que influyen a Perón en su idea de la continentalidad. Recién, bueno, les comentaba sobre las potencias industriales.
Bueno, acá hay un mapa donde están las áreas industriales en el mundo y las principales áreas industriales, que son las que están en un círculo rojo con amarillo, bueno, eh, son las áreas que hasta el día de hoy son las áreas más grandes en términos industriales y son las que pertenecen a los países que nombré anteriormente, ¿no? El caso de Estados Unidos, el caso de Europa con Gran Bretaña, Francia, Alemania, el norte de Italia, eh, en Asia, Japón, bueno, ya más recientemente se van a agregar como áreas de importancia industrial la zona de los Urales, en Rusia. Acá les quería mostrar un poco eh, lo que es el Estado continente estadounidense, ¿no? La formación de una potencia, ¿no? Estados Unidos comienza su colonización, recordamos así muy rápidamente, en la costa este de los Estados Unidos, y se va a ir extendiendo en forma progresiva y constantemente hacia el oeste. Va a alcanzar su auge territorial, ¿no? Luego de que firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el tratado en el cual México termina cediendo los territorios, termina siendo los territorios que serían lo actual Baja California, Texas, Houston, Dallas, toda esa zona sur, donde estoy marcando con la flechita, toda esta zona era antes territorio mexicano, hoy es territorio de los Estados Unidos, ¿no? Por eso vamos a encontrar en muchos casos ciudades con nombres latinos, como Los Ángeles, San Diego, bueno, eran antiguas colonias españolas, eh, hoy territorio de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, luego de su guerra civil entre el norte y el sur, entre industrialistas y librecambistas, los industrialistas estaban en el norte y los librecambistas en el sur, van a tener una disputa que va a terminar en una guerra, que es la famosa guerra civil estadounidense, que va a ganar el norte, aquellos que tienen ideas industriales, y son los que van a llevar las riendas del país y son los que van a transformar a Estados Unidos en lo que, bueno, conocemos hoy, ¿no? Luego de esa guerra comienza el avance incesante hacia el oeste hasta alcanzar la costa oeste, ¿no? Como vemos acá, es un estado de costa a costa, bioceánico, con dimensiones continentales. Eh, Esto es lo que estaba mirando Ugarte cuando hablaba de que era necesario para ser un actor más en la política internacional y no ser sujeto justamente de las principales potencias, el de unir a los estados del sur del continente, ¿no? En un Estados Unidos de Sudamérica, ¿no? Esto también lo van a ver los pensadores alemanes. Hay un pensador que va a influir fuertemente, que es de la rama de la geopolítica, que también van a influir en Perón. Uno de ellos es Federico Ratzel, quien viaja a Estados Unidos y a su regreso a Europa, él dice que ha llegado la hora de los pueblos continentes y que de ahí en más quienes no alcancen ese estadio de Estado, nación, industrial y continental va a quedar fuera del tren de la historia, ¿no? Que ha llegado la hora de los pueblos continentes, ¿no? Y ahí aparece el concepto de continentalidad, porque si bien Ugarte manifestaba la idea de unir a los estados de Sudamérica, eh, estos pensadores alemanes estaban mirando ya la idea de los estados continentes o pueblos continentes, que era lo que se venía, ¿no? En la política internacional. Eh, y esto Perón también lo va a tomar. Perón era un voraz lector eh, de los pensadores alemanes, particularmente porque, bueno, en su formación militar tenía esa fuerte impronta. Entonces, eh, Ratzel va a ser uno de los que va a influir en el pensamiento de Perón. Como le decía anteriormente, al ser un gran lector Perón de la historia, recordemos que daba clases de historia de la guerra en la escuela superior, tenía su perfil docente,
él tenía una concepción sobre la historia, ¿no? Él creía que la humanidad iba camino a cada vez mayores agrupamientos. Él decía que primero el hombre había estado aislado, luego se fue integrando en una familia, luego en un estado primitivo, luego en una ciudad-estado, finalmente en los estados nacionales o nacionalismos, como le llamaba él, y luego él pensaba que las agrupaciones venideras iban a ser el continentalismo y el último nivel al que él creía que se iba a integrar, se iban a integrar los seres humanos es el universalismo. Es decir que eh, toda esta concepción que Perón tiene sobre la historia la va a plasmar luego en su idea sobre el continentalismo, ¿no? Esta idea de los agrupamientos cada vez mayores. El continentalismo para Perón no es solamente una asociación de territorios o una asociación de estados y nada más. Es un concepto mucho más fuerte y más profundo que tiene que ver con la construcción de política de poder, justamente. Eh, porque el concepto de continentalidad para Perón tiene que ver justamente con eso, con construir poder y ser un actor dentro del escenario internacional. Y cuando decimos de construir poder, esto implica no solo la cuestión territorial, sino también implica la población, implica recursos naturales y materias primas, eh, la fuerza militar, la industria, la tecnología y la cultura. Digamos, todas estas variables unidas eh, encuentran significado en el continentalismo de Perón. Eh, lo pensamos a esto y lo trasladamos a las potencias actuales, nos vamos a encontrar con todo esto. Con un gran territorio, con un peso poblacional importantísimo, porque si ponemos a pensar hoy en las potencias continentales, pensamos en Estados Unidos, pensamos en la Unión Europea, pensamos en Rusia, pensamos en China, pensamos en India, y si queremos podemos agregar Brasil, ¿no? Es decir, que tenemos ahí estados con grandes territorios, un fuerte peso demográfico, una importantísima fuerza militar, industria, tecnología y la cultura, que también es muy importante acá a la hora de construir poder. Digamos, si yo saco cualquiera de estos escalones de esta pirámide que armé y esta pirámide se debilita. Toco la industria, la saco y me está debilitando. Estados Unidos en los años 70, cuando saca la ley que permite, no recuerdo el nombre de los legisladores en este momento, pero que permite que sus empresas puedan relocalizarse en diferentes lugares del mundo, comienza un lento proceso de pérdida de poder nacional. Porque todas esas industrias que antes producían en los Estados Unidos, que generaban cientos de puestos de trabajo, luego terminan trasladándose a diferentes lugares del mundo, particularmente el sudeste de Asia. Estados Unidos empieza a perder poder nacional. Es decir, que la aparición de Trump es un poco una respuesta dentro de Estados Unidos a, a esta pérdida de poder nacional. Lo que está haciendo Donald Trump en este momento en Estados Unidos es la reconstrucción del poder nacional estadounidense. Ni más ni menos que eso. Es decir, al nacional el comercio exterior, al sacar su plan que él le dice la América primero, la América first, es decir, privilegiar primero los capitales nacionales, está reconstruyendo el poder nacional de los Estados Unidos. Es decir, la debilidad de Estados Unidos desde los años 70 hasta el gobierno de Barack Obama tiene que ver justamente con que una de estas piezas de esta pirámide de poder, que es la industria, Estados Unidos no la tenía porque estaban produciendo todas en el sudeste de Asia. Es decir, eh, el déficit comercial que tenía Estados Unidos con China particularmente era altísimo, altísimo. Y esto les generaba muchos problemas económicos a los Estados Unidos, por eso ellos pedían que los chinos devalúen su moneda, y los chinos decían, no, no te devaluamos.
Entonces Estados Unidos intentaba por todas las formas de que se evalúe la moneda china, y lo que hacía Estados Unidos, por ejemplo, era meter muchos dólares en el mercado mundial para de alguna manera aumentar la oferta de dólares y tratar de evaluar el yen. Cosa que no lograron. De hecho, los chinos amenazaban con vender acciones o bonos soberanos de los Estados Unidos a un precio bajísimo para generarle problemas financieros. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países más endeudados, pero bueno, como la maquinita la tienen ellos, no hay ningún problema. En los 70, 80 era Japón quien compraba los bonos soberanos de Estados Unidos, hoy lo hace eh, China. Así que bueno, esta es la idea que tenía Perón sobre el continentalismo, y cada una de estas variables importan a la hora de pensar esta construcción de poder. Así que bueno, iba a decir algo, pero iba a decir meterme en polémicas que no debo. Bien, entonces, a este idea de continentalismo que Perón eh, va a tomar de diferentes pensadores, como les decía recién, por un lado de los pensadores alemanes, la idea del pueblo en armas de von der Goltz. Ahora quiero mostrarle acá, para resumir un poco, que ustedes lo tengan visualmente, aquellos pensadores que enriquecen el pensamiento de Perón. Teníamos entonces, por un lado, por su formación militar, bajo ideas de los alemanes prusianos, tenemos a Van der Goltz y su idea del pueblo en armas, a Manuel Ugarte, desde su idea de los Estados Unidos de Sudamérica, a Federico Rapsel, uno de los padres de la geopolítica alemana, quien va a dar la idea de los pueblos continentes, luego los cuadernos de Forja, quienes van a aportar las ideas nacionalistas a Perón. Acá aparece alguien que no nombré antes, que es José María Sarobe, que era... sí, lo había nombrado cuando hablábamos de Descalzo y de Sarobe, que eran aquellos generales que influyeron a Perón, que es un militar que también era un ávido lector de los cuadernos de Forja, lector de Ugarte, y que Sarobe es quien le va a dar a Perón la idea de la alianza estratégica con Brasil. José María Sarobe, eh, estrechando lazos con los geopolíticos brasileños, principalmente con Travassos, que es un pensador y geopolítico brasileño. Sarobe va a aportar al pensamiento de Perón lo que tiene que ver con la alianza estratégica con Brasil. Él es quizás uno de los principales en esta idea, porque Perón va a creer que se necesita un núcleo de aglutinación, y ese núcleo de aglutinación es la unidad entre Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque él cree que una vez que los dos gigantes, por el lado lusoamericano, Brasil, y por el lado hispanoamericano, la Argentina, el resto de los países se van a ir uniendo solos a este núcleo de aglutinación, porque de nada serviría que eh, Brasil intente unirse con Chile o intente unirse con Bolivia, porque serían, de alguna manera, no serían formas de integración, sino serían anexiones, porque ¿de qué valdría que Brasil se integre con Bolivia si no le va a permitir darle valor agregado, digamos, a su producción? O lo mismo ocurriría si se intenta integrar con Perú. Es decir, la idea de aglutinar a los dos principales países de Sudamérica va a hacer que el resto de los países solos se vayan acercando eh, a esta unidad. Entonces, acá tenemos un poco la influencia que va a tener Perón en cuanto a la alianza estratégica que debemos tener con Brasil. Eh, Esto también me permite pensar ahora un poco en algunos errores que hubo en cuanto a política exterior, por lo menos en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, el discutir y confrontar con Bolsonaro.
parece que ahí se comete un error, porque más allá de que hoy los destinos del Brasil los conduzca Bolsonaro, creo que a nosotros nos tiene que importar eso, porque en definitiva lo ha elegido el pueblo brasileño. Lo que nos tiene que importar a nosotros son los intereses nacionales. Eh, Después, los brasileños discutirán en las próximas elecciones si Bolsonaro debe seguir o no debe seguir. Lo que nos tiene que interesar a nosotros es, en principio, nuestros intereses nacionales e intentar de alguna manera articular con el resto de los países y intentar alcanzar una integración. Si ven, hoy en día no es fácil el escenario que nos toca, pero me parece que ahí hubo un error, ¿no? De intentar confrontar. Recordemos que Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial después de China, hasta hace no mucho tiempo era Brasil nuestro principal socio comercial a nivel global. Hoy ya no es más, es China nuestro principal socio, Brasil ha quedado en segundo lugar, pero dentro del grupo de países de Latinoamérica es nuestro principal socio. Así que eh, chocar, digamos, con el Brasil no nos va a llevar a nada. Si bien pareciera hoy, por cómo está el escenario, eh, parecería estar bastante lejos de lograr una unidad en términos eh, continentales, como la pensaba Perón, pero por lo pronto me parece que pelearse tampoco nos va a aportar nada. En todo caso, nos va a traer más dolores de cabeza en términos regionales que otra cosa. El otro punto que se me ocurre, y esto también, para después cuando haya preguntas, lo podemos discutir, pero el pensar que pensar a México como nuestro principal aliado en la región, y es también un poco difícil, ¿no? Lo comenté recién, me parece que pensar en que eh, podemos hacer un núcleo de aglutinación con México también es difícil, ¿no? Es el área de seguridad de Estados Unidos y no lo va a permitir. De hecho, no hace mucho, Donald Trump y, y AMLO se piropearon en vivo y en directo, no sé si recuerdan, hace no mucho tiempo, López Obrador estuvo visitando los Estados Unidos y y se tiraron con flores los dos, ¿no? Uno destacando al otro, ¿no? Como el mejor presidente, etc. Y de alguna manera soltándole la mano a Alberto eh, en cuanto a sus dichos, eh, que él decía que los únicos que piensan en cambiar el mundo son él y López Obrador, ¿no? Así que bueno, yo creo que son, por lo menos, eh, los primeros pasos que se dieron no estuvieron bien, por lo menos para mi punto de vista. Pero bueno, como todo, es discutible, por supuesto. Bien, bueno, acá este es el mapa que pensaban, por lo menos, eh, cuando comienzan las luchas por la independencia, la comunidad hispanoamericana que pensaban San Martín y Perón. Se extendía desde el Río Bravo eh, hasta Tierra del Fuego. Ahí teníamos la comunidad hispanoamericana que pensaban San Martín y Bolívar. Y bueno, acá ya tenemos a los Estados Unidos del Sur, donde se va a incluir a Brasil como, como dato preponderante, ¿no? A toda esa idea sanmartiniana y bolivariana de la comunidad hispanoamericana, que finalmente fracasan esos proyectos, aparece luego con lo que se conoce como la generación del 900, es así como se conoce a esa generación de pensadores, entre los cuales estaba, bueno, algunos de los que nombré, Manuel Ugarte, Vasconcelos, Rodó, son algunos de los eh, pensadores que estaban en esa conocida generación del 900, ¿no? Que Perón, evidentemente, eh,
fue muy influido por esa generación, y de alguna manera el haber sido lector de Forja es la polea de transmisión indirecta que lo va a acercar a Ugarte a Perón, porque todos los eh, intelectuales y pensadores forjianos leían a Ugarte, leían a Víctor Haya de la Torre, leían a Vasconcelos, a todos estos pensadores, conocidos como generación del 900, eh, le van a llegar de alguna manera indirectamente a Perón. Y recordemos que después Ugarte es reconocido por Perón. De hecho, eh, ocupa un lugar en la gestión de Perón como diplomático, y de alguna manera Perón reconoce en él su influencia para pensar esta idea de integración continental de los Estados Unidos de Sudamérica, ¿no? Así que acá tenemos eh, este grupo de intelectuales latinoamericanos que van a influir eh, fuertemente en Perón. También no hay que olvidar, y esto lo dicen muchos peronólogos, como el caso de Fermín Chávez, que es un gran estudioso eh, de Perón y de todo el movimiento nacional y popular, que también hay una influencia fuerte de otros filósofos, escritores argentinos como Leopoldo Lugones, Mario Bunge, eh, Alonso, eh, son todos pensadores nacionalistas que van a influir también eh, en Perón. Eh, y Ugarte, por otro lado, también le va a dar otra idea a Perón que tiene que ver con esta idea de imitar, porque Ugarte, aparte de pregonar la idea de la unidad continental, también él hablaba que debemos dejar de imitar, ¿no? Porque hemos imitado tanto, hemos copiado tantos que eso no nos ha dado resultado en nuestra política nacional. Entonces, esto también influye en Perón, esta idea de no imitar y de alguna manera crear su propia doctrina, ¿no? Porque el peronismo es justamente una doctrina, no es una ideología, y es justamente la creación de Perón que esta doctrina lo va a distanciar de los dos polos eh, que se encuentran en pugna en aquel momento, que son por un lado los Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética, ¿no? Es decir, que Perón se va a ubicar, si se quiere, en el espectro ideológico en el medio, ¿no? En un punto de equilibrio, ¿no? Perón decía que el estadounidense era un capitalismo individual y el soviético era un capitalismo estatal, que en el fondo los dos eran capitalismo, ¿no? Porque uno era individual y el otro estatal, y que ninguno de los extremos era bueno, sino más bien perniciosos, y que de alguna manera el, el peronismo se ubicaba en el medio, ¿no? Y eso es también un poco la esencia de lo que va a ser en política exterior la tercera posición de Perón, ¿no? Pero él pensaba, como él pensaba que iba a haber una tercera guerra mundial, él decía que en caso de una disputa bélica se iba a poner del lado de Occidente, ¿no? Así que, pues, de alguna manera también ahí estaba tomando una, una posición. Es decir, entonces, la idea esta de continentalidad que va a tomar Perón de Ugarte, que incluye la integración, incluye la democratización y también incluye la industrialización. También es importante pensar por qué. Porque Perón en ese famoso discurso, que en principio es secreto, que después termina siendo ventilado por los servicios de inteligencia, el año 53, donde él cuenta eh, eh, así a viva voz el trasfondo que hubo en las negociaciones con Ibáñez, que en aquel momento era el presidente de Chile, y en el caso de Vargas, eh, él también ahí deja algunas ideas relevantes, ¿no? Al pensamiento latinoamericano, que
Por un lado es, como dijimos recién, la inclusión de Brasil, por el otro, la democratización y la industrialización, también como otra de las variantes que, que Perón cree que son necesarias en un Estado continente. Pero porque inmediatamente habla de la industrialización y lo relaciona al Estado continente, porque él nota que uno de los principales obstáculos de la sustitución de importaciones es el mercado interno reducido que tenemos. En aquel momento eran entre 16 y 20 millones de habitantes, por lo cual para un país que intenta industrializarse y construir poder, un mercado interno tan pequeño hace que el modelo sustitutivo de importaciones sea inviable. Por lo menos en el corto plazo se puede llevar a cabo, pero en el largo plazo eh, termina transformándose en un obstáculo. Por eso también la idea de unirse, ese famoso ABC, que es así como se va a llamar, ese intento de integración entre Argentina, Brasil y Chile, tiene que ver también con expandir el mercado, ¿no? Porque de esa manera eh, se puede desarrollar una industria nativa, una industria que puede de alguna manera permitir la construcción de poder eh, en la región. Si pensamos en el caso de Estados Unidos, que inicia también su proceso de industrialización después de la guerra, o mejor dicho, ya venía desarrollando industria, pero luego de la guerra civil lo intensifica, pero lo fue intensificando con un gran aporte inmigratorio, es decir, miles y miles de inmigrantes que iban cada vez más agrandando su mercado interno para esas industrias que estaban creciendo también rápidamente. Es decir, que es imposible construir una potencia sin tener un gran mercado interno. Hoy los chinos tienen un mercado interno de 1.400 millones de habitantes. Si en algún momento hay una crisis, como por ejemplo está ocurriendo ahora en el caso de la pandemia del coronavirus, donde se ha caído, eh, se ha reducido el comercio, ahora está repuntando. China lo que puede hacer directamente es volcar su producción a su mercado interno rápidamente. No tendría ningún problema. Es decir, tiene un gran mercado interno que le permite surfear, si se quiere, cualquier crisis que pueda haber a nivel global. Cosa que no nos puede ocurrir a nosotros. Somos 46 millones de habitantes, por lo cual es un mercado muy reducido. Por eso Perón no creía en el mercado interno absoluto, sino que bien él creía que el mercado interno tan reducido le iba a ser un obstáculo en el largo plazo. Por eso también pensaba en esta idea de la continentalidad, ¿no? Para agrandar el mercado de consumidores de productos. Pero también lo pensaba en términos de eh, que los socios menores también puedan industrializarse, que también puedan tener sus producciones y es darles un lugar en los diferentes mercados, ya sea argentino, brasileño, que son los mercados más grandes, el colombiano después, que los países más pequeños, como el caso de Uruguay, el caso de Paraguay, el caso de Perú, el caso de Ecuador, digamos que tengan un incentivo para estar en esa integración. Por ejemplo, en aquel momento era Chile solamente, por supuesto, ¿no? Pero digo, eh, también lo pensaba en que los socios menores tenían que industrializarse también. Si no, como dije recién, ¿qué significado tendría para el caso de Bolivia venderle el hierro a Brasil sin darle valor agregado? Sería lo mismo que vendérselo a Estados Unidos, es decir, no habría mucha diferencia. Entonces, eh, la idea también de que el resto de la región se industrialice también estaba eh, entre las ideas de Perón y la continentalidad. Así que bien, hasta acá vamos bien, perfecto. Bien, Perfecto. eh, está bien. Bueno, Perón también
cuando piensa esta idea de continentalidad también lo piensa en términos culturales. Eh, en uno de sus discursos, eh, conmemorando un 12 de octubre, que en aquel momento todavía se llamaba el Día de la Raza, eh, Perón también destacaba la importancia de la raza, pero él a la raza, o por lo menos ese concepto, no lo pensaba en términos biológicos, sino lo pensaba en términos culturales de lo que somos, en términos de pueblo, en lo que somos como nuestra forma de ser, en nuestro desenvolvimiento, en cuanto a nuestras pautas culturales y de vida. Eh, Él destacaba la idea de la raza porque él creía que, digamos, de esa manera, reconociéndonos a nosotros mismos en cuanto a nuestro pasado histórico, de alguna manera eso va a ser una contención a la incorporación de algunas ideas foráneas o extranjerizantes. Eh, entonces, él cuando hablaba también de la continentalidad, también la pensaba en esos términos culturales, ¿no? La idea de una raza con herencia eh, hispánica, en nuestro caso, en el caso de Brasil, por supuesto, lusitana, pero, eh, pero también lo decía o lo trataba en estos términos como un escudo de contención, la idea de raza, de cultura. eh, ¿Por qué? Porque él decía que de alguna manera la leyenda negra que se creó alrededor de lo que fue la conquista de América, con el libro de Fray Bartolomé de las Casas, que es un estudio crítico de la conquista que los británicos en su momento se encargaron de dispersar por el mundo como propaganda eh, antiespañola, que de alguna manera eso era como un golpe, digamos, a la hispanidad, y de alguna manera que eso creó cierta conciencia, digamos, de renegar de nuestro pasado hispánico, ¿no? Eso también él lo veía como una debilidad eh, a esa cuestión cultural y renegar de nuestro pasado, ¿no? Entonces él hablaba, por eso hablaba en términos de razas y la cuestión de la hispanidad, que encierra no solo el idioma, sino también formas de vida, desde la comida, y pasando por algo muy importante que también es la religión, ¿no? Acá la religión también, eh, para Perón, importa, si bien él no la destaca, recordemos que la doctrina peronista toma, digamos, todo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces señaló en sus discursos, en sus exposiciones, el origen cristiano del movimiento, y que Perón va a tomar del Evangelio y su parte más social, eh, parte de esas ideas para adaptarlas a la doctrina peronista, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos la cuestión cultural y cómo él la toma en cuenta en la construcción de poder. Yo les había puesto, bueno, acá salimos de la pantalla, ya volvemos. Bueno, pasa que se me cerró la ventanilla del PowerPoint, si me esperan un segundo la buscamos. Bueno, esto puede fallar. Ahora sí. Bueno, lo que quería era volver a esa pirámide de poder, ¿no? Dentro del continente, porque teníamos la cultura. Bueno, acá Perón entiende que la cultura también es una parte importantísima de la construcción de poder, eh, porque detrás de toda construcción de poder hay una cuestión cultural y está también detrás lo que es la fe fundante, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el bagaje religioso.
y por ahí se me está ocurriendo un poco lo que ocurrió en Rusia y con Putin. Recordemos que Putin era un ex servicio de inteligencia, un ex KGB, él estaba encargado para las cuestiones del Cáucaso, y en el Cáucaso era uno de los más acérrimos perseguidores de los cristianos. Eh, ¿Y qué pasa con Putin después? Después, de alguna manera, se reconvierte, ¿no? Entendiendo que para la construcción del poder ruso necesitaba también el aporte cultural. Entonces, ¿qué es lo que hace Putin? Va y se bautiza al cristianismo, ¿no? De la Iglesia Ortodoxa rusa, con lo cual ahí está mostrando eh, que él también es un ruso y que él también comparte los mismos valores que la gran mayoría de la población. Eso también le va a dar también una impronta muy fuerte al poder ruso. No sé si recuerdan esa imagen, él bautizándose, metiéndose al río, con temperaturas gélidas, eh, y, y diciendo, yo soy uno más de ustedes, soy un hombre, soy un ruso, mi historia, mi cultura es esto. Bueno, eso de alguna manera le dio otro impulso más al poder ruso, ¿no? Hoy eh, el gran Guafuturo, se me ocurre que le va a disputar el poder a los Estados Unidos, porque es un Estado continente, lo que tiene que hacer Rusia es industrializarse, industrializarse mucho más de lo que lo está haciendo ahora. Eh, pero bien, ahí tenemos también otra disputa futura en el escenario internacional. Si bien hoy eh, la disputa entre China y Estados Unidos es la disputa por ahí más vendida, eh, Estados Unidos y Rusia, si bien con Putin y Trump pareciera que hay cierta sintonía, ¿no? Pero pasa que, bueno, Estados Unidos respeta a Rusia por el poder militar. Eh, en el caso, si bien no respeta, quizás porque China tiene poder militar, pero no es suficiente. Mejor dicho, en realidad ni Rusia ni China tienen el poder militar suficiente como hacerlo frente a Estados Unidos. Hoy la potencia global principal es los Estados Unidos, es la única potencia que tiene capacidad militar para trasladar un ejército a diferentes lugares del mundo o armamento a diferentes lugares del mundo en cuestiones de días. Eso no lo puede hacer ni Rusia y no lo puede hacer China. Hoy el único país que es una potencia global, militar, industrial, es los Estados Unidos. No hay otra. No hay otra. Pero bueno, por eso le decía que son los dos rivales que hay hoy en día en la escena internacional. Y después está, bueno, la Unión Europea, que de alguna manera intenta eh, salvar sus cuestiones internas, ¿no? Que tiene disputas hacia adentro, la Unión Europea, pero más allá de eso no se separan, ¿eh? Eso los líderes europeos la tienen muy clara. Eh, a partir de los acuerdos de Roma del año 57-58 que se unen, porque ellos también pensaban esto de la unidad como para ser partícipes de las relaciones internacionales, de la toma de decisiones, no como objetos de las principales potencias, sino como un sujeto y como un interlocutor válido más dentro de las relaciones internacionales. Fíjese que Perón va a pensar esto de la integración y el ABC 10, 11 años atrás, en el año 53. Perdón, en el año 47 lo va a pensar. Y los europeos lo van a hacer en el año 57-58. Que el núcleo de aglutinación europeo va a ser Francia y Alemania, no va a ser Francia y Suecia o Francia y Holanda, no, va a ser Alemania y Francia. Ese va a ser el núcleo de aglutinación europeo. Ahí Sarobe, este general que va a influir muchísimo en Perón en cuanto a la unidad estratégica con el Brasil, también lo piensa después de haber analizado este evento europeo, ¿no? La unidad entre Francia y Alemania,
a través de lo que era el carbón y el acero, es decir, que la integración se da entre Alemania y Francia eh, por el carbón y el acero. Recordemos que perdón, carbón y el hierro. Recordemos que el carbón y el hierro permite hacer la aleación que es el acero, y el acero es la materia prima principal para la producción de armas. Por eso la integración se va a hacer alrededor de esos dos recursos. Recordemos que o por lo menos uno de los chispazos que va a haber en la primera guerra, más allá de la muerte del archiduque Fernando, va a ser Alsacia y Lorena, ¿no? Son dos territorios que históricamente se disputaban Francia y Alemania, que era una zona riquísima en carbón y riquísima en hierro, dos recursos indispensables para la producción en acero, con lo cual se producen armas. Así que Perón también de alguna manera se adelanta a lo que va a ser la integración europea una década después. Así que no sé si hay alguna pregunta, Pablo, para hacer. Y podemos por ahí empezar a dar lugar a las preguntas. Sí, vamos a leer. Por lo menos hasta acá lo que intenté hacer es desarrollar un poco, como les comenté, el contexto en que se escribe el libro, las diferentes ediciones y un poco las ideas eh, políticas y sociales y el contexto en el cual Perón eh, va a construir su pensamiento para concebir la idea del continentalismo. Bueno, Sí, decime. vamos a hacer unos comentarios del chat. El primero dice, saludos doctor, soy Joel, así que te manda saludos Joel. Te vamos a invitar más seguido, Ariel, así también Joel viene más seguido a las clases de la Escuela de Formación. Ah, buenísimo. Uh-huh. Buenas tardes para todos y feliz día a los abogados que nos acompañan, nos dice Ángel Carrión. Mariana Mesa nos dice hola a todos, feliz día doctora Costa, feliz día doctora Vázquez, bueno a ver, muchísimas gracias compañero, excelente que te has sumado, muy buena clase, nos dice Marta Rodríguez, y nos dice 7-5, entre el sur algodonero y el norte industrial, ¿cuál de los dos bandos se beneficia de los resultados de la guerra civil estadounidense? Bueno, había comentado que en ese conflicto en los Estados Unidos es el norte quien triunfa finalmente en esa guerra. El sur era el sur librecambista, algodonero, como bien dice ahí la compañera, eh, que bueno, exportaba toda su producción a Gran Bretaña para bueno, la industria textil de Lancashire, Liverpool, Birmingham, bueno, y de alguna manera los sureños tuvieron apoyo de los británicos en el conflicto que tuvieron con el norte. Se me ocurre también hacer un paralelo con nuestra historia, ¿no? Porque allá ganan los industriales, y acá, esa sería en la batalla de Gettysburgo se comienza a definir finalmente el resultado de aquel conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque en Gettysburgo van a salir bastante golpeados los ejércitos sureños, y, y es a partir de ahí donde empieza la declinación de los ejércitos del sur frente a los ejércitos del norte, que tenían una avanzada tecnológica muy superior a los sureños. Los bandos Les del decía, general hacer un paralelismo con la historia argentina, así como... Sí, te escucho. No, te comentaba que eran los bandos del general Lee en aquella época, que son los que... Sí, sí, Uh-huh. sí, sí, sí. Un gran estratega el general Lee. De hecho, el general, ahora no me acuerdo el nombre del general del norte, cuando lo recibe al general Lee, eh, le deja mantener su sable, en reconocimiento a su valor y lo estratega que era, ¿no? De hecho, se lo sigue reivindicando muchísimo en el sur de los Estados Unidos. Eh, Todavía hay una impronta muy fuerte respecto a ese pasado. Entonces les decía, haciendo un paralelo con la historia argentina, así como allá en la batalla de Gettysburgo finalmente empiezan a ganar los ejércitos de unidades industriales, en nuestro país cuando se da la batalla de Caseros, eh,
en el conflicto que sea entre los ejércitos nacionales, populares, rosistas, frente al ejército grande, que estaba compuesto por unitarios, brasileños, los colorados uruguayos también, que apoyaban a los unitarios, y obviamente con fuerte financiamiento de los británicos. Finalmente es derrotado, entonces acá a contrapelo de lo que sucedía allá en Estados Unidos, donde triunfaban las ideas industriales, acá en nuestro país terminaron triunfando eh, las ideas de libre cambio y agroexportadores. Bien. El siguiente comentario, pregunta, es de Alejandra López, que nos dice: Trump es un representante del nacionalismo, como Putin. Por eso es la primera vez que Estados Unidos y Rusia son aliados comerciales, porque su relación se ordena a través de la energía. No sé qué habrá querido decir. Si bien sí es cierto que ahí se está construyendo tanto en los Estados Unidos, como le dije al principio, que se está reconstruyendo el poder nacional de los Estados Unidos, y en Rusia también, después de la caída de la Unión Soviética y la debacle que tuvieron, eh, hay una reconstrucción evidente del poder ruso, de decir que Putin de alguna manera retoma la tradición de los zares rusos. La idea esta de correrse hacia el oeste y hacia el norte en la zona, y hacia el sur, perdón, hacia el oeste y hacia el sur, a las zonas de aguas cálidas, eh, que era una idea de los zares. Y el Putin está retomando toda esa línea histórica. Y eso lo reconocen en cada uno, o sea, los rusos lo reconocen a eso. Hay muchos documentales, algunos muy interesantes, donde muestran un poco cómo se está reconstruyendo ese poder en términos industriales, en términos culturales, en términos sociales. Eh, no sé si la relación, justamente porque son dos gobiernos nacionales, eh, incluso cuando estaba la Unión Soviética y los Estados Unidos, había relaciones entre ellos comerciales. Si bien había una disputa que muchas veces se piensa que era ideológica solamente, donde era el capitalismo versus el comunismo, que en realidad era la disputa entre dos estados continentes. Esta idea que tenía Ratzel, que tenía Ugarte, lo que pensaba Perón para nuestro... Bueno, eran dos estados continentes que se enfrentaban y disputaban poder. Ahí había una clara disputa de poder, que si bien es cierto que se disputaba en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito industrial tecnológico, en el ámbito militar y en el ámbito cultural e ideológico. Eso está clarísimo. Uno puede agarrar una película de los años 80, 70, 80, se me ocurre más, se me ocurre Rocky 4, donde ahí uno ve claramente cómo culturalmente Estados Unidos jugaba también, ¿no? A través de su diplomacia paralela, que es el cine, jugaba para, digamos, mostrarse como el bueno y los rusos como el malo. Así que recomiendo esa película como para, si hay docentes acá en el grupo y se está viendo Guerra Fría, es la película para ver. Así que a veces esto de pensar de que se relacionan, en realidad los países siempre se relacionan unos con otros. A excepción hoy de Corea del Norte, donde más uno tiene relaciones con muchos países, tiene relaciones con los principales interlocutores regionales, con China, con Rusia, Japón, Corea, eh, con Estados Unidos y los europeos. Pero después hay relaciones entre la mayoría de los países. Está quedando acá, Acá la globalización ha permitido justamente esta interrelación cada vez más intensa, que bueno, ahora con la pandemia, eh, aparentemente la globalización, quizás como la conocíamos antes, eh, quizás no sea la misma después de todo esto. Así que bueno, lo que estamos viendo, bueno, un regreso a los estados nacionales, ¿no? Hay un poco de eso, ¿no? Bueno, siguiente. Nos dice Tomás Puente: ¿hay una militarización de la región sur de América? Brasil el mes pasado aumentó su presupuesto en defensa por 10
lo que representa casi 50 veces nuestro presupuesto en la misma área. En Bolivia hay gobierno de facto. Bueno, hasta ahí. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver si es comprar armas, militarización, bueno, sí, hubo hace un tiempo por ejemplo, el caso, bueno, no solo de Brasil, sino también el caso de Venezuela, el caso de Perú, el caso de Chile, que estuvieron comprando armas últimamente, y bueno, el caso colombiano también, que tiene uno de los ejércitos más activos de la región, dado su conflicto interno. Eh, y todos los países, si lo comparamos con el nuestro, tienen más gastos en defensa, casi la mayoría. Eh, pero en el caso de Brasil, sí, incluso con Lula también venía incrementando su presupuesto en defensa. De hecho, tienen un submarino nuclear. Algunos dicen que estaban encaminados a la elaboración de una bomba nuclear. Los brasileños conocen todo el proceso de energía nuclear. Bueno, después firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear junto con la Argentina en los años, no me acuerdo si fines de los 80, firman el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado impulsado por las principales potencias nucleares, ¿no? Son las que te dicen, bueno, firma esto para no tener tu bomba. Yo la tengo, pero vos no la vas a tener, para que se entienda. Es decir, lo firmaron luego de haber alcanzado su proceso, digamos, de desarrollo de energía nuclear. Pero es lo que se comenta, ¿no? Bien, no hay nada así, un documento oficial, pero estaban encaminados a eso. Pero también Brasil aumentó su presupuesto en defensa, porque hay una hipótesis de conflicto de los militares brasileños, que no es con Argentina, no es con Chile, no es esas hipótesis de conflicto que había años atrás, sino que la hipótesis de conflicto de Brasil es el enfrentamiento con una potencia extrarregional, eh, y en donde el interés de las potencias regionales está puesto en el Amazonas. Por eso, hace unos años Brasil envió a un contingente de militares al sudeste de Asia para entrenarse en guerra de guerrillas en ámbitos selváticos. Eh, Ahí el Amazonas no solo es biodiversidad, sino también es petróleo, es mineral, eh, que bueno, son los recursos críticos, ¿no? Que hay. Alimentos también, el Amazonas está siendo modificado constantemente para la producción de comida, soja particularmente, así que ahí los brasileños han venido invirtiendo mucha guita en, en fierros. Bueno, siguiente, a ver. Sergio Bertolini nos dice muy buena la clase, Ariel. Eleonora nos dice excelente, muy didáctica las diapositivas. Valeria Carabajal nos dice hay muchísimas cosas que no recordábamos o no sabíamos. Quizás o no sabíamos tanto del tema. Está muy informativa esta clase y muy interesante. Jorge nos dice, gracias, el general Perón desarrolló la industria liviana para abastecer el mercado interno. Y Marlene Rodríguez nos dice, ¿qué cosas crees que se están haciendo bien o mal para trabajar en la integración de los países de la región? Bueno, les comentaba que el escenario regional no es el más favorable, quizás en la época donde había gobiernos con ideas por ahí más afines, como fue la época de Néstor Kirchner, Lula da Silva, Chávez, Correa, Evo Morales, ahí estaba todo el escenario dado como para alcanzar una integración real. Bueno, el caso de Bachelet en Chile, eh, sí, había ahí una serie de liderazgos con afinidades políticas como para alcanzar una unidad. Bueno, de hecho, Néstor Kirchner impulsó bastante eso, con la creación de la UNASUR tiene que ver justamente con integrar a los países, porque si bien el Mercosur es nuestra integración principal,
pero bueno, Kirchner quizás en aquel momento creía que esa integración era insuficiente y necesitaba construir políticamente más poder y generar una unidad un poco más amplia, ¿no? De ahí la conformación del UNASUR. Hoy es difícil, pero como les decía anteriormente, me parece que en principio nosotros tenemos que relacionarnos con todos los países, así los, los- los gobiernos no sean afines ideológicamente o políticamente. eh, Hay que intentar, en nuestro caso, primero defender nuestros intereses nacionales y después ver qué se puede hacer. Perón, por ejemplo, eh, para hacer política exterior, él decía que la diplomacia argentina estaba conformada mayormente por hombres que venían de familias tradicionales, muy elitistas, y que en el fondo eran gorilas. Era muy difícil hacer diplomacia con ese tipo de personas. Entonces lo que él crea es los agregados obreros en las embajadas. Es decir, la figura de un referente sindical que de alguna manera van a ser los ojos, va a ser las palabras de Perón, de alguna manera, ¿no? Y quién va a traer información eh, para ver cómo es la realidad de ese país. Es decir, que Perón veía que era una diplomacia muy aristocrática la que había en nuestro país, entonces no quiso cambiarla, no quiso hacer ninguna reforma, sino que poner gente propia, es decir, ponía a líderes obreros que eran elegidos en la asamblea, y que a través de un curso acelerado, que era de 3 o 4 meses, ese trabajador aprendía diferentes ramas de la política, como es la economía, la cultura, la oratoria, etcétera. Es decir, eran cursos muy rápidos, por lo menos en principio, después se hacían más extensos, para formar a este trabajador que iba a ser el agregado obrero en las embajadas eh, de los diferentes países del mundo. Entonces lo que digo ahora es, no se puede construir por arriba, bueno, construyamos por abajo. ¿Cómo es eso? Construir por abajo y a través justamente de las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles, de los centros de estudiantes, es decir, articular y construir lazos con diferentes eh, organizaciones similares en otros países de la región. Yo creo que esa es la forma que podemos de alguna manera ir avanzando sin quedarnos y pensar, no, este no es como yo, este prefiere. Entonces, Bolsonaro no va a haber forma de que podamos llegar a nada. Bueno, lo que hay que hacer entonces, si no se puede por arriba, y bueno, hacerlo por abajo. Me parece que es una forma de seguir integrando, ¿no? Estrechar lazos por abajo. Bien. Dante Boeri nos dice, Perón decía que la verdadera política era la internacional. Excelente charla, Ariel. Felicitaciones a los y las compañeras de la JP por organizar. Esa es la totalidad de las preguntas. No sé si algún compañero tiene alguna otra pregunta o comentario para hacer. A ver, por ahí. A ver, ¿quién se anima? ¿Algún compañero? Soledad Lembo nos dice impecable. ¿Alguno? No sé si es solo Joel, le mandamos saludos a los dos y a Simón también. Bueno, parece que no hay más preguntas, Ariel. No sé si querés hacer algún comentario más. Eh, no, por lo pronto, bueno, esto continúa el sábado que viene. Creo que es así, Pablo. Sí, el sábado que viene no. Sí, continúa el sábado que viene. Y la semana que viene, la idea es ver si esas ideas de Perón se pusieron en acción, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, son todas ideas. Bueno, vamos a ver un poco si esas ideas se ponen en el plano real y, por otro lado, después ver la importancia, digamos, de la continentalidad en el siglo XXI, ¿no? Ver un poco eso. Así que la clase que viene estaría dada en esas dos partes.
la puesta en acción de estas ideas de Perón, y por otro lado, digamos, la continentalidad en el siglo XXI. Se le acercó un texto a los compañeros, Miguel Ángel Barrios, un texto muy interesante que, bueno, profundiza un poco lo que fui diciendo hoy. Por supuesto lo hice mucho mejor que yo, Miguel Ángel, que es un doctor en educación y analista político bastante reconocido. Así que bueno, espero que les sea una lectura amena. La clase que viene por ahí estaremos recomendando algo más. No le vamos a dar como tarea que vayan a leerse todo, porque no, la idea es que, bueno, después cada uno, de acuerdo a sus intereses y su curiosidad, vaya indagando, vaya metiéndose un poco en este tipo de lecturas. Y voy a recomendar algunos sitios como para que busquen material al respecto. Bueno, perfecto. Entonces, te vamos a dar las gracias nuevamente, Ariel. Nos vamos a volver a ver el sábado que viene a las 18 horas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras presentes por estar en la clase de hoy. No sé si anda Leonora por ahí, quiere hacer algún saludito, a ver si la vemos. La secretaria, Veo que aplaude, Leonora. sí, la Sí, puse secretaria un general aplauso. del Partido Justicialista. Muy bien. No, excelente, Ariel, gracias. Gracias por tu colaboración. Y la verdad, muy buenas las preguntas también, así que significa que estuvimos todos y todas atentos y atentas. Así que nada, agradecerte y esperamos para la próxima que ya traigan más dudas, después de haber leído el material. Ok, dale, gracias, Leonora. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias por tu tiempo, dedicación y la verdad, muy buena clase. Esta clase queda grabada, la vamos a estar subiendo al grupo de Facebook que tenemos de la Escuela de Formación, así para los compañeros y las compañeras que hoy no pudieron estar puedan tenerla de material de estudio para cuando quieran y poder nosotros seguir difundiéndola más adelante. Muchas gracias. Bueno, Dale. muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos el sábado que viene. Viva Perón, compañeros. ¡Viva! Vamos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.